Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa con nuestro campo innovador, directamente el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIPAP, del campo experimental Cotaxtla. Con nosotros, adelante Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Conexión B del 99.7 Mar FM. Esta tarde decembrina del 2024 les voy a contar un suceso agrohistórico de gran relevancia internacional que ocurrió en 1959 en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, y que desde entonces no ha vuelto a suceder, pero su esencia nos permitió pues diseñar lo que vendría a futuro. Como ustedes saben, en el marco del 70 aniversario de la génesis de la investigación agrícola tropical, con la apertura del campo experimental Cotazla, que recientemente se festejó y se conmemoró un aniversario más el 4 de diciembre, traemos del baúl de los agrorecuerdos el siguiente relato, que se inicia con una estrategia de transferencia de tecnología innovadora, ya que a partir de esa época se pensó en hacer una divulgación muy precisa y entonces se utilizó los módulos demostrativos, pero sembrados en las parcelas escolares de diferentes ejidos. Ahí coincidió una situación. Se tenía una tecnología muy importante, que era en este caso un híbrido, que había demostrado en su proceso experimental dentro del campo experimental que superaba por mucho el rendimiento tradicional que se tenían los productores, que, bueno, las cosechas en el trópico mexicano, que apenas si superaba la tonelada. Ante esta urgente necesidad de incrementar la productividad y teniendo esta tecnología, pues que podríamos decir que superaba por mucho, pues era necesario difundir este conocimiento entre los agricultores maiceros de esa época. Lo que no sabíamos que este proceso de poner parcelas en los ejidos, en las escuelas, iba a convertirse una de ellas en un gran impacto internacional. Les cuento. El Departamento de Extensión Agrícola de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de ese entonces estaba dentro de las instalaciones del campo Cotazla. Los técnicos que estaban ahí pues eran profesionales altamente capacitados por los investigadores del campo Cotazla y cualquier actividad la diseñaban juntos. Así fue este tema de esta estrategia de divulgación para establecer módulos demostrativos en las parcelas escolares, en un principio en Medellín de Bravo, Jamapa y Cotazla. Esto porque pues, los productores al mismo tiempo eran los padres de familia de la mayoría de las niñas y niños de las primarias, y bueno, podría ser un mecanismo muy ideal para darles a conocer tanto a los padres como a los niños la tecnología que ya se estaba generando, particularmente con este híbrido H503 de maíz. Y bueno, me voy a concretar únicamente en esta tarde sobre lo que ocurre en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla de la localidad de El Mangal en Medellín de Bravo, Veracruz. Esto ocurre en el ciclo de temporal primavera-verano de 1959. Se siembran 4 hectáreas de maíz con este híbrido H503 para difundir, demostrar y convencer a los productores de esta nueva alternativa. También quiero hacer mencionar que este módulo de maíz, lo que se cosechó, sirvió para poder construir la casa del maestro. Les comento, los personajes claves de esta iniciativa en ese entonces fueron la maestra Lucía Díaz García, quien actualmente vive en Veracruz, los ejidatarios Leonardo Martínez, Felipe Utrera, Mario Morales, Atenógenes Rebolledo, acompañados por los ingenieros del campo Cotazla Aldo Magdú, Leobardo Jiménez Sánchez y Leodegario Quilatán. De todos estos compañeros del campo Cotazla sobrevive el ingeniero Magdú en Mérida, Yucatán, con 88 años. Y regresando a este tema del establecimiento de este módulo en el Mangal, fue tan sorprendente esta estrategia de establecer estos maizales en las parcelas escolares, en el caso del Mangal, que la noticia llegó a la Casa Blanca de Estados Unidos de Norteamérica,
por lo que el presidente Dwight Eisenhower envió una comisión diplomática encabezada por su hermano, el ingeniero agrónomo Milton Eisenhower, importante directivo universitario en esas épocas, que junto con los directivos de la Fundación Rockefeller acudieron a conocer con detalle los resultados de la investigación agrícola de este maíz y la estrategia de transferencia o de comunicación rural que se estaba generando a partir de los acuerdos bilaterales de cooperación agrocientífica entre ambos países. La visita ocurrió en 1959 con la presencia de personajes de la diplomacia y funcionarios del sector agrícola, tanto de Estados Unidos como de México, así como profesionales de instituciones de investigación y cooperación internacional. Suceso único que no ha vuelto a repetirse. Jorge y amigos de Conexión B. Estamos hablando de un evento de categoría internacional ocurrido a finales de 1959 en una parcela agrícola de Medellín de Bravo, aquí mismo en el corazón de la zona central de Veracruz, y continúo relatando esta información como si yo lo hubiera vivido, pero en realidad esta información me la proporcionó la maestra Lucía Díaz García, que junto con sus niñas y niños, la supervisora escolar y los ejidatarios de esa época, fueron anfitriones de recibir a la comitiva internacional, a la cual expresaron y demostraron que la técnica agrícola genera progreso en el campo. Quedó registrado en el periódico El Dictamen el tema de el mensaje que dirigió, en este caso el doctor Milton Eisenhower, pues a los presentes en este sitio del Mangal, y les dijo así: es mejor vivir en un mundo de sobreproducción de alimentos que en uno de escasez crónica. Además, señaló la importancia de la investigación agrícola que venía realizando el campo Cotazla a partir de esa época como sinónimo de progreso agropecuario de una nación. Además, elogió que esta forma de hacer divulgación, pues hacía un caso muy particular que querían repetir en cualquier lugar donde estaba presente la Fundación Rockefeller en el mundo. Y así ocurrió con este maíz del 503 en 1959 en el Mangal Medellín de Bravo. Hubo un mensaje muy particular que dirigió este funcionario a los niños que estaban presentes de la escuela primaria. Les dijo: debemos fortalecer las relaciones de amistad esenciales para la convivencia. Todo esto quedó impreso en el periódico El Dictamen de Veracruz. Repito, este hecho científico o histórico ocurrió en el Mangal, muy cerca de aquí de Boca de Río, sobre la carretera Veracruz-Córdoba, y se convirtió en un punto neural de la agroinnovación internacional, hecho que motivó a los funcionarios de ambos países en establecer una estrategia global de fomento de la siembra de este híbrido del campo Cotazla en tierras tropicales del mundo, para lo cual fue necesario la intervención de la Comisión Nacional del Maíz, que se encargó de multiplicar el maíz, ahora con el nombre de Rocamex H503, que eran las palabras de Rockefeller y México. Este maíz mejorado fue utilizado por la siguiente década de los 60 por miles de productores de Centroamérica, Caribe, Sudamérica, África y algunos países de Asia. Hay mucha historia acumulada atrás de una tecnología del campo Cotazla. Esto ocurrió hace muchos años y para recordar referido evento, nos volvimos a reunir el 16 de diciembre del 2024 en la Escuela del Mangal para revivir ese momento histórico y emblemático de cooperación agrocientífica entre países, colocando una placa alusiva con los nombres de los maestros, productores, investigadores del campo Cotazla, pioneros en esa época. Y fue la misma maestra Lucía García quien hace 65 años expresó un emotivo mensaje a los distinguidos visitantes. Ahora, en el 2024 lo hizo, pero ahora con los familiares de los productores, con la nueva generación de pequeños estudiantes de primaria, algunos de ellos tataranietos de los productores de esa época, tanto ahora también con las maestras y madres de familia actuales de la Escuela Miguel Hidalgo y Costilla y autoridades municipales. Quiero decirles que nos acompañaron familiares de los productores Leonardo Martínez Atenógenes Rebolledo,
Juan Madruga, así como habitantes oriundos del Mangal, y de forma virtual el ingeniero Aldo Magdú Méndez desde Mérida, quien fue asesor del campo Cotazla de la parcela de maíz en esa época. La parcela de maíz con este híbrido H503 en el Mangal fue motivo de una dinámica de divulgación innovadora que hoy recordamos hace 65 años como parte de los festejos del aniversario del campo Cotazla. Esta experiencia de hace años nos ha servido como inspiración para llevarla a cabo ahora con los cebetas, con los tecnológicos y las universidades. Recordar es volver a vivir un campo innovador. Y bueno, antes de despedirme, aprovecho para felicitar a la maestra Lucía Díaz por su gran protagonismo en la historia de la investigación agrícola y que también el día 22 de diciembre va a cumplir un año más de vida. Y también a todos a quienes nos escuchan, al equipo de producción y colaboradores de Conexión B, desearles una Navidad de paz y armonía. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Buenas agrotardes. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Vamos a estar el próximo lunes 23 de diciembre aquí con todos ustedes en Conexión B Análisis Entrevista. Pásela muy bien.